Y bueno, para hablar acerca de este tema, polémico tema, el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, hemos invitado al maestro Gabriel Díaz, sociólogo y colaborador de Azteca Noticias, para hablar del tema y también para los temas legales, al abogado César Ortiz Catalán. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con Baitiere, nosotros ¿qué tal? en ¿Cómo primera estás? línea. Escuchamos al final de esta nota que se ha abierto la puerta en términos legales, sociales, por supuesto, también, a que muchas personas tengan esta opción de elegir, de ampararse, por supuesto, primero, y elegir esa libertad de elegir si consumen o no marihuana. Esto en nuestro país, ¿cómo se ve, maestro? Es un acontecimiento, es una cosa contundente. Yo me atrevería a decir con todos los que han afirmado que es un hecho histórico, aunque otros han dicho que es apenas una fisura en un cristal blindado muy grande. Abre la puerta para un montón de cosas que los mexicanos sencillamente no estamos acostumbrados por cultura, por religión, por costumbres a aceptar. Definitivamente, esto que la Corte sentenció es muy importante porque más allá del asunto que abre la puerta de la despenalización del uso de la marihuana, el fondo de la ponencia del ministro Saldívar es que las libertades individuales tienen que pesar frente a la presencia del Estado. Es decir, que finalmente los individuos, nosotros los mexicanos, tenemos la libertad de hacer ciertas cosas si no dañamos a los demás, sin que el Estado nos limite. Yo creo que el fondo de la sentencia de la Corte tiene esa importancia, reivindica las libertades individuales frente al peso del Estado. Nosotros sabemos que en México hemos tenido un modelo político estatista, el Estado se ha metido en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, para bien y para mal, y uno de ellos es pues prohibir y prohibir y prohibir, ¿no? En el caso de México la prohibición está más que comprobado que en otros países ha causado, y en México, mucho más daño de lo que de los beneficios que ha podido reportar, ¿no? Se ha ganado en violencia, se ha ganado en secuestros, se ha ganado en dinero que gastamos muchísimo en el control por la vía violenta de una cosa que pues debió haber sido una guerra de inteligencia desde el comienzo, ¿no? No una guerra contra los narcos, porque es una guerra de principio perdida, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay una perspectiva muy saludable en términos jurídicos, en términos individuales, en términos de libertad, y también en términos de que podemos empezar a pensar en poner fin a la violencia asociada con los crímenes que son los que se encargan de plantar, distribuir, comercializar y llevar la droga, en este caso la marihuana, a los consumidores. Es muy importante, Baitial. En términos legales, este amparo que tienen estas 4 personas, miembros del SMART, que promovieron esta situación, ¿qué es lo que pueden y no pueden hacer? No, ¿qué es lo que pueden pasar? Aquí hay que tener muy en claro, y antes como un panorama general y previo, como bien se ha establecido en varios puntos y como lo señalaron en la nota previa, no se tiene por objeto de la despenalización. Únicamente los que tienen ahorita el derecho para poder usar de manera recreativa esta sustancia, la marihuana, son estas 4 personas a las cuales les recae la sentencia de amparo y que promovieron el amparo. Previo a que puedan utilizarlo, tienen forzosamente, de conformidad con la sentencia del amparo en revisión que emitió la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, tienen que solicitar la autorización a la Secretaría de Salud para que se les permita. Esto es un paso importante y previo que se tiene que dar. No es de que ya con el amparo ellos puedan sembrar, cultivar, cosechar y hacer uso recreativo de esta droga. Entonces, primero vienen esos pasos. Como bien se señaló en la nota previa, primero se tiene que realizar ante la autoridad competente, que en este caso será a través de la COFEPRIS, la solicitud de la autorización para que la Secretaría de Salud pueda emitir esa autorización. Y una vez que ellos ya cuenten con la autorización, podrán hacer uso de manera recreativa de esta sustancia. Aquí hay algo muy importante. Generalmente el derecho, todo el marco normativo del Estado mexicano avanza conforme a la propia sociedad va avanzando y va requiriendo nuevas leyes que le den un ámbito de seguridad. Anteriormente, en décadas pasadas, estábamos acostumbrados a hablar de garantías individuales. El día de hoy hablamos ya de derechos humanos. La Constitución cambió una reforma en la cual se pasa de garantías individuales a derechos humanos. En este sentido, se amplía y se reconoce de que ya es inherente al propio ser humano el reconocimiento de ciertos derechos por el simplemente hecho de ser humano. Ya no se los otorga el Estado, sino ya el Estado reconoce que por el hecho de ser humano tienes el ejercicio y el goce de varios derechos. En este sentido, hay un derecho muy importante que es la libertad.
La libertad es un concepto sumamente amplio. Podemos hablar de libertad de expresión, de libertad de actuar, y en este caso en específico... Pero no es subjetivo. No es subjetivo. O sea, lo que se trata de hacer es de poner un marco para que la libertad sea igual para todos, y en esta manera de igualdad y equidad, pues a las personas que tienen diferentes circunstancias se les trata de diferente forma para que exista un solo plano en todas ellas. En este caso se determinó que todo ser humano, por lo menos aquí en México, tiene derecho a autodeterminarse y de autodeterminar la forma en la que va a recrearse. En este sentido, la sentencia del amparo en revisión señala específicamente que nosotros como individuos, en nuestro tiempo libre y en nuestra esfera personal, tenemos la libertad de decidir cómo vamos a divertirnos. Una de esas formas de diversión, según el amparo que promovieron estas 4 personas, es hacer uso recreativo de una sustancia para la cual únicamente estaban autorizadas las autorizaciones o los permisos de la Secretaría de Salud para fines médicos o científicos. Cuando, de conformidad con estudios, que este es un punto también muy importante porque ahora la primera sala de la Suprema Corte estableció esta sentencia tomando en cuenta aspectos científicos en los cuales se determina que la marihuana puede tener efectos iguales, similares o menores a los que tiene el tabaco y el alcohol. No causa efectos secundarios adicionales a los que ya se permite para ciertas sustancias permitidas como es el tabaco y el alcohol, y no está científicamente comprobado la relación del uso de esta sustancia con ilícitos, ¿no? Entonces, da un marco científico a su argumentación y específicamente establece que si el Estado anteriormente había tenido un respeto a la sociedad y al individuo de conformidad con la Ley General de Salud, prohibiendo absolutamente el uso de estas sustancias para un fin que no sea científico o médico, dice, hay otras sustancias como el alcohol y el tabaco que tienen un uso permitido y restringido, y no por eso, por el uso de estas sustancias, se violenta el orden público o se detrimenta la salud humana. Dice, ahora en este ámbito y en este esquema de derechos humanos, lo que procede no es la prohibición absoluta, sino de que se prohíban, al igual que con medidas como las que se prohíbe el consumo del cigarro y el consumo del alcohol, prohibir el consumo de la marihuana o de algunas otras sustancias específicamente para garantizar el orden público y el no detrimento de la salud. Entonces, establece de que la prohibición absoluta no es una medida ya óptima para el Estado mexicano en un ámbito de derechos humanos, sino que se deben de establecer otro tipo de medidas, como bien lo es establecer lugares, momentos, si se puede manejar algún vehículo o no durante o posterior al consumo y frente a quién se puede hacer, ¿no? Eso hablando también en términos legales, pero maestro, apuntaba usted muy bien la situación que se vive en nuestro país en referencia a lo que se ha vivido en otros países, por ejemplo, en España, en Cataluña, en Holanda, en Ámsterdam. Sí estamos nosotros los mexicanos acercándonos a una manera de pensar similar a la de ellos. Ojalá que sí, Baitiare, porque fíjate que lo primero que hay que decir es que la gente no tiene que tomar por un hecho que se esté abriendo la puerta al consumo de los estupefacientes, en concreto a la marihuana. Mucha gente está espantada. No hay que espantarse. Mucha gente ya dice, ya me puedo yo echar mi cigarrito. Como dijo muy bien César, el abogado, por el momento el amparo nada más es aplicable a cuatro personas. En el país. Esto en la medida en que vaya creando jurisprudencia se va a ir ampliando, por supuesto, ¿no? Pero en este momento no está despenalizado el uso de el uso de la marihuana no es delito, ¿sí? El tráfico sí, la comercialización. Nadie está autorizando eso en este momento. Eso tiene que quedar muy claro. No está legalizándose la marihuana. No. Yo por eso mencionaba que es apenas una fisura en un vidrio muy resistente. El futuro puede tener muchísimos desenlaces, ¿no? En este momento no. La gente no tiene por qué decir es que ya está permitiéndose todo esto y todos nuestros jóvenes van a empezar a fumar indiscriminadamente. No, no es cierto. Porque además está comprobado que el consumo de drogas, el consumo de este tipo de sustancias, la gente lo hace de todas maneras, ¿no? Es decir, en este momento, como me decía un amigo, a ver, tú quieres
conseguir una droga. ¿No la consigues? Claro que la consigues. Y el circuito por el que te va a llegar es un circuito violento, es un circuito marcado por dinero lavado, por sangre, etcétera. Claro. Entonces, si de todos modos vas a conseguir esa droga, que sea por el circuito virtuoso, que sea, como dice el abogado, con la supervisión del Estado, determinándose qué, cómo y cuándo. No nada más el consumo indiscriminado. Hay un porcentaje de las sociedades, desde que la humanidad existe, que buscan una salida, una fuga, es más o menos un 10% de la población. Ese 10% de la población, con prohibición o sin prohibición, va a buscar salidas, ¿no? Entonces vale más que estas salidas estén controladas, vale más que estas salidas no salpiquen de violencia a las sociedades y que no sean controladas por el crimen organizado. Lo que está ocurriendo en otros países, que México ya se suma a esto, como tú mencionabas, fíjate, en el caso de Estados Unidos es muy importante la experiencia de dos estados, Colorado y Washington. En Colorado llegaron a la conclusión de que era tan inocuo el uso de la marihuana que no había por qué prohibirla, ¿sí? Bueno, pues, si no hace daño, si no crea adicciones mayormente, pues ¿para qué la prohibimos, no? En cambio, en el estado de Washington dijeron, aguas, es una sustancia peligrosa, y como es peligrosa, hay que controlarla. Entonces hay que despenalizarla para tener mayor control sobre ella. Claro. Fíjate, por las dos razones muy distintas, dos estados de la Unión Americana llegaron al mismo concepto, ¿no? Hay que liberalizar su uso controlado, ¿sí? En Estados Unidos está muy bien vigilado quién la produce, quién la vende, quién la distribuye y cómo, ¿sí? En el caso de países latinoamericanos, Uruguay es la primera experiencia que ha despenalizado su uso totalmente. Es importante señalar la experiencia de Portugal, Baitiare, porque Portugal despenalizó el uso de todas las drogas, ¿sí? Y todo el mundo pensó que esto iba a abrir la puerta a una cosa de vicio paroxístico, ¿no? Que iba a llegar a todo eso. No, el uso de los estupefacientes y de estas sustancias en Portugal incluso ha bajado, ¿sí? De tal manera que con auxilio de la ciencia, como dice el abogado, ahora ya tenemos unas certezas que antes eran pues nada más predicciones. Es decir, es que la gente va a fumar marihuana, es que la gente no va a fumar, es que hace daño o no hace daño. Yo creo que todos estos mitos, con un rigor científico, ya se están tomando en cuenta hoy en día, no con consejas, con, en fin, chismes, etcétera, etcétera. Otra cosa, Baitiere, que creo que hay que aclarar muchísimo, es que nadie lo está haciendo, mucho menos nosotros, es promover el uso de estas sustancias. No, definitivamente. No promovemos el uso, pues mira, ni de las permitidas, ¿no? Ni del alcohol, ni del tabaco, claro, ¿no? No está permitido. Cada quien, en el marco de la libertad, lo puede hacer. El tabaco, qué bueno que ya se reguló en términos de que no daña a terceros, ¿no? Pero nadie está haciéndolo y yo creo que nosotros debemos de ser muy enfáticos. Nadie está promoviendo el uso de la marihuana, ¿no? Eso no. Más allá de que científicamente se pueda demostrar en qué grado daña. Y precisamente la COFEPRIS se encarga de todo eso. La COFEPRIS ya se encargará de todo eso. Por lo pronto, te digo, creo que estamos en el camino correcto, en el concierto de las naciones, que están buscando un paradigma alternativo, porque llevamos décadas de lucha contra las drogas, no ha disminuido el consumo, los gobiernos han tenido que gastar más recursos públicos en su control, las sociedades han sufrido violencia y todo lo que viene con el crimen que se asocia para promover este tipo de cuestiones. Qué bueno que en México estamos pensando en otras claves, ¿no? Ojalá que este barco nos lleve a un buen puerto, Baitiere. Hablando otra vez de la situación legal, esto, como decíamos, abre la puerta a que más personas puedan ampararse, o estas 4 personas que recibieron el amparo, ¿es un caso aislado? ¿A qué nos estamos enfrentando en cuestión de legislaciones, pues llega primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de llegar a las cámaras? Bueno, hay aquí en México, y de conformidad con el marco jurídico mexicano, hay 2 formas de crear específicamente la ley. Mediante el proceso legislativo normal, en la cual el Ejecutivo, haciendo uso de su facultad de ley, presenta al Congreso de la Unión, ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, específicamente una propuesta para cambiar el marco regulatorio, ¿no? Y pasa ya después por un proceso legislativo, una Cámara de Origen, una Cámara Revisora y finalmente la publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa promulgación por parte del Ejecutivo. La otra forma es, a las leyes vigentes se lleva a cabo una interpretación. El único órgano para poderla interpretar es el Poder Judicial de la Federación. En este caso, cuando se encuentra alguna interpretación, se denomina a esta interpretación comúnmente la jurisprudencia. Para que la jurisprudencia sea válida y sea tomada
en cuenta como de observancia obligatoria, tienen que pasar 5 precedentes como el que acaba de suceder, continuos, en el mismo sentido. Es decir, ya tenemos uno, faltarían otros 4. A lo largo del tiempo no hay una vigencia para que esto se puedan dar, pero que tendrán que ir exactamente en el mismo sentido, es decir, autorizando a que el uso recreativo de esta sustancia sea autorizado por la Secretaría de Salud para ciertas personas. Cuando se tenga esto, automáticamente se podrá hacer uso de esa jurisprudencia para poder decir, pues bueno, ya hay un antecedente sólido, más definido, más estudiado, y entonces se pueda dar el paso para que el Ejecutivo o el propio Congreso de la Unión, por iniciativa, modifique la Ley General de Salud en este término. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar. Actualmente con este boom de la noticia de la Suprema Corte de Justicia, mucha gente ha interpretado también de que la posesión para el autoconsumo de la marihuana, al igual que otras sustancias, está permitido. No, aquí, y esa parte la dejó muy clara la Suprema Corte, la posesión de hasta 5 gramos de marihuana, en este caso, que está permitido y no está, es para uso personal, y no es que se esté autorizado o que esté autorizado ya el autoconsumo para una persona por parte de la legislación. No, es un excluyente de delito. Eso es una parte muy importante. El delito de tener la posesión, el consumo o el cultivo, siembra, comercialización de estos estupefacientes sigue siendo un delito. Que es también algo importante, porque han habido muchas personas que han caído en la cárcel por posesión de su porción, digamos, de marihuana. Y el hecho, aquí hay algo muy importante, el hecho de que a una persona se le encuentre en posesión de marihuana, específicamente lo que hace es de que se le ponga a disposición del Ministerio Público y en el Ministerio Público se determine si la cantidad tiene el peso suficiente para que sea un excluyente delito o no, y para que se verifique qué sustancias en la que se encuentra en posesión esa persona. Posteriormente, si se encuentra dentro del excluyente delito, el Ministerio Público está obligado a invitar a la persona a que acuda a un centro de control de adicciones para que trate de dejar esta adicción. Eso es lo que ahorita marca la legislación y eso es muy importante de que se tenga en cuenta para que no se caiga. El alcohol, de igual forma, por ejemplo, en el alcohol, que es una sustancia de uso permitido, no está considerada como estupefaciente de conformidad con la Ley General de Salud. Lo que se establece es dónde se puede tomar, enfrente de quién se puede tomar, y algo muy importante, que bajo el influjo del consumo del alcohol no se puede hacer uso de maquinaria o vehículos que pongan en riesgo a personas terceras. Eso es algo muy importante. El Estado lo que ha procurado en el consumo tanto del tabaco como del alcohol, que son sustancias que finalmente dañan la salud, pero está controlado, o el Estado ha previsto medidas para su control, lo que establecen es lugares de cómo, dónde, cuándo se puede consumir, y posteriormente qué es lo que se puede hacer si uno se encuentra bajo el influjo de alguna de estas sustancias, previniendo la seguridad de terceros y de la propia persona, que finalmente son los objetivos que prevé la Ley General de Salud, que dentro del orden común, dentro del interés público, se proteja la salud tanto de la sociedad como de los individuos que son sujetos a su consumo o a su medicación, por decirlo así, ¿no? Entonces, maestro, sí podríamos estar, como se ha mencionado, abriendo la puerta para atacar de manera directa al narcotráfico. Sí, yo creo que sí. Con el uso de este nuevo paradigma que viene directamente de una sentencia de la Corte, también es muy importante señalarlo. No es que le quiera yo restar importancia a nuestros legisladores, pero que el asunto lo haya tomado la Corte me parece que reviste una importancia todavía mayor, porque el fenómeno es tan complejo socialmente, Baitiare, que como muchos otros, la gente no fácilmente lo entiende. Tiene que ver mucho con la ciencia del derecho, pero con la ciencia de la medicina y con todo lo demás. Y someter esto a las voluntades o a las opiniones públicas a veces no es muy conveniente. Qué bueno que lo toma la Corte a raíz de un amparo, y a raíz de ese amparo resuelve y da este paso, ¿no? Un paso que a lo mejor por otro lado en nuestra sociedad no hubiera sido tan fácil darlo, ¿no? Y no digo que haya sido del todo fácil. Ahora fíjate que me queda, incluso qué bueno que tenemos aquí al abogado, a mí una inquietud, porque hay 5 leyes de la Ley General de Salud
que en todo caso, cuando el amparo cobre vigencia, que ya lo tiene, pues serán inconstitucionales, ¿no? Para estas 4 personas. ¿Cómo está eso? Es decir, ¿pueden una ley aplicarse a todos los mexicanos con excepción de 4? Bueno, se deja justamente un precedente y con las reformas específicamente a la ley de amparo, la forma en la que se promovió el amparo fue exclusivamente para estas 4 personas. Obviamente se deja el precedente de que estos artículos en relación con otros asuntos que se presenten a discusión, tanto hablemos del Poder Judicial de la Federación en general, esto abarca a los jueces de distrito, los tribunales unitarios de circuito, los tribunales colegiados, a las propias salas de la Suprema Corte y al pleno de la misma, la interpretación que tendrán que darle como tesis aislada servirá de apoyo para interpretar la inconstitucionalidad de estos artículos. La inconstitucionalidad de estos artículos principalmente deriva en una argumentación que se fue hilando muy finamente por la Corte. Específicamente, la Ley General de Salud establece que para fines científicos y médicos, en el uso de ciertas sustancias, se puede solicitar la autorización para investigar, para generar algún tipo de medicamento, siempre y cuando se presente un protocolo que sustente científicamente el uso adecuado de estas sustancias. Con Grace, Exactamente. Grace. O sea, el uso no medicinal de estas sustancias no está a discusión, esa parte está permitida siempre y cuando exista una autorización. Aquí la inconstitucionalidad versa específicamente sobre el hecho de que la prohibición absoluta interfiere con la libertad de autodeterminación de la persona para definir específicamente cómo va a realizar sus actividades recreativas en su esfera jurídica personal y en su espacio personal. Porque fuera del uso medicinal o científico estaba prohibido absolutamente cualquier uso, siembra, cultivo, uso, consumo, específicamente en este caso de la marihuana. Ahora, al momento en que se declaran esos 5 artículos de la Ley General de Salud exclusivamente como inconstitucionalidades, van justamente ligados al derecho que establece la Constitución en cuanto a la libertad del individuo para poderse autodeterminar y definir cómo va a querer realizar su proyecto de vida y dentro del proyecto de vida, cómo en sus espacios muy personales y en sus tiempos libres va a decidir recrearse. Es muy importante señalar, y lo señaló específicamente la Corte, que son solamente 5 artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición total, que establecen el uso previa autorización de la Secretaría de Salud y que van unos ligados posteriormente a la prohibición total de estas sustancias para cualquier otro fin. Sin embargo, la propia Ley General de Salud establece algunos artículos que se consideran delitos en apoyo al Código Penal Federal. Estos no fueron declarados inconstitucionalidad, artículos inconstitucionales. Por lo tanto, la penalidad sobre el uso, comercialización, fuera de este marco, de esta excepción que se da con el amparo a estas 4 personas, sigue estando vigente. Por lo tanto, es incorrecto hablar de una despenalización o una legalización de este uso de drogas, ¿no? Es únicamente el amparo, por lo que por supuesto que tendremos que estar bien informados, no hay que asumir cosas que no son ciertas todavía y por supuesto que estaremos al pendiente de lo que suceda. Agradecemos mucho su presencia, César Ortiz. Para servirte, que tenga un buen Maestro día. Gabriel Díaz, gracias por estar con nosotros. No hay es un por qué. tema polémico, muy, muy amplio y pues ya estaremos por supuesto tocándolo en otra ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros.